caso Coldo, ¿será el fin del sanchismo? No. Yo creo que tampoco. O sea, uno podría pensar con cierta lógica que dices, ostras, esto acaba con ellos. Pero han demostrado tantas veces y con tantos escándalos a diario que no hay nada que los pueda... Porque ya, es que no tienen ningún tipo de... Sobre todo Sánchez, y luego pues tiene está rodeado de palmeros, no tiene ningún tipo de escrúpulos. O sea, que de alguna forma se las ingeniará, que es a base de no tener vergüenza, para seguir adelante. Si es capaz de que salte todo esto, les salpique de manera súper contundente y ellos transmiten un mensaje de que no, de que el PSOE es un partido comprometido contra la corrupción y ejemplar, ¿sabes? Y la gente es que se lo compra y les aplaude, o sea, yo creo que no o sea, les pasará factura, evidentemente, pero cuando haya unas elecciones, de momento ellos no van a depurar responsabilidades, no va a haber unas elecciones adelantadas por esto. Si dimite a alguien que me extraña, será una persona... Es que no va a dimitir nadie, o sea, ya lo digo, no va a dimitir nadie. ¿Qué va? O sea, lo sortearán como hacen Yo, y no pasará nada. hoy por hoy, no le veo el fin al PSOE, o sea, no... Es que creo que aunque hubieran elecciones, volverían a salir. O sea, a mí Eso es lo peor. Tengo esa sensación, ¿sabes? De que se han cogido ahí como una garrapata y no los sacas ni con agua caliente. Y ya te digo, yo es que pienso que si hicieran elecciones mañana, volverían a salir. No porque la gente los vote en masa, sino porque tienen ahí sus triquiñuelas y pactan con este, con otro, con pam, pam, pim, pam, pum. Como hay 14.000 partidos de izquierdas que luego pactan entre ellos, pues al final siempre acaban saliendo. Y es que, de verdad, yo no le veo el fin a esto. Al final todo se resume en el mensaje que ponemos en el nodo, Sí. que siempre el nodo lo terminamos con la misma frase, y es que por lo menos no son fachas. Y hay mucha gente y cala muchísimo ese mensaje digo, bueno, por lo menos que gobiernen estos y que no viven en los fachas. Hubo un comentario... Sí, mira, lo iba a decir yo ahora en el comentario. O sea, lo de pues cuéntalo. Cuéntalo tú que tienes más gracia. O sea, lo del comentario en Instagram... Es que fue brutal. Fue súper representativo porque era una persona súper cabreada con nosotros, que decíamos que éramos unos mentirosos, que tal, y que teníamos maldad y que hacíamos todo y tal. Y que, bueno, decía que nuestras mentiras nos llevaban... Decía algo así como que nuestras mentiras iban hacia el odio, o sea, derivaban en odio o algo así, y las de Sánchez derivaban en esperanza. Exacto. Digo, o sea, estás diciendo que Sánchez miente, pero por lo menos la mentira de Sánchez... O sea, digo, ya era... Nos quedamos a cuadros. Era ya el culmen, ¿no? Del mensaje de por lo menos no son fachas, ¿no? Dices, es que a mí me gusta que me mee, pero que me mee Sánchez, ¿no? Porque lo hace para que me duche, claro. ¿Sabes? O sea, es como encontrarle a lo malo, o sea, encontrarle un punto positivo con tal de que no lleguen los auténticos demonios que seríamos en este caso nosotros, la fachosfera. Es que es un mensaje súper engañoso y que la gente, por desgracia, les compra.